¿Qué tal están? Imagina que durante 2000 años todos los filósofos hubieran estado formulando la pregunta equivocada. No se preguntaban cómo debía ajustarse el conocimiento a los objetos, sino que jamás se habían planteado que quizá fueran los objetos los que debían ajustarse a nuestro conocimiento. Esa inversión aparentemente sencilla es la que Immanuel Kant llevó a cabo en 1781 con la publicación de la Crítica de la Razón Pura y que él mismo comparó con la revolución copernicana, así como Copérnico dejó de suponer que el Sol giraba alrededor de la Tierra y propuso lo contrario. Kant dejó de suponer que el conocimiento debía ajustarse pasivamente a los objetos y propuso que en cierta medida son los objetos los que se ajustan a las condiciones de nuestro conocimiento. Esta explicación es la clave para entender, en primer lugar, el ámbito de la revolución del conocimiento que desarrolló Kant. El problema que Kant hereda es racionalismo contra empirismo. Para entender la magnitud de la propuesta kantiana hay que situarla en su contexto filosófico. Durante el siglo XVIII, la filosofía europea estaba dividida entre dos grandes corrientes enfrentadas. Por un lado estaba el racionalismo, representado por pensadores como Descartes, Spinoza o Leibniz. Sostenía que el conocimiento verdadero procede de la razón, no de los sentidos. Para los racionalistas existen ideas innatas o principios racionales que la mente posee independientemente de la experiencia, y es mediante el razonamiento puro como se accede a las verdades más importantes, incluida la existencia de Dios, la naturaleza del alma o los principios de la física. En este sentido, hay que decir también que, por otro lado, el empirismo, con figuras como Locke y sobre todo David Hume, defendía justamente lo contrario. Toda idea, todo conocimiento procede en última instancia de la experiencia sensible. No existen ideas innatas. La mente, al nacer, es, como decía Locke, una especie de superficie en blanco sobre la que la experiencia va escribiendo. Hume llevó esta posición hasta sus últimas consecuencias, poniendo en duda incluso principios que parecían evidentes, como el de causalidad. Según Hume, jamás percibimos directamente que un hecho cause otro, solo observamos que unos hechos suceden habitualmente después de otros, y de esa costumbre extraemos, por hábito o por costumbre, la idea de causa y efecto, sin que exista ninguna garantía racional de que esa conexión sea necesaria. Además, también fue precisamente la lectura de Hume la que, según reconoció el propio Kant, lo despertó de su sueño dogmático. Si Hume tenía razón, entonces conceptos como causa, sustancia o necesidad, que la ciencia y la metafísica daban por sentados, carecían de fundamento racional sólido. Eran sólo hábitos psicológicos, no verdades objetivas. Kant se propuso entonces responder a una pregunta crucial. ¿Es posible salvar la validez objetiva de conceptos como la causalidad sin caer ni en el dogmatismo racionalista que afirmaba demasiado sin justificación suficiente, ni en el escepticismo empirista de Hume que terminaba disolviendo toda certeza? La pregunta central es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, según Kant. Y para resolver este dilema, Kant introduce una distinción fundamental entre dos tipos de juicios. Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado ya está contenido en el sujeto. Decir todo cuerpo es extenso no añade información nueva, porque la extensión forma parte de la propia definición de cuerpo. Estos juicios son universales y necesarios, pero no amplían nuestro conocimiento del mundo. Son verdaderos simplemente por análisis del significado de los términos. Los juicios sintéticos, en cambio, sí añaden información nueva. Decir este cuerpo pesa 5 kilos no se deduce de la mera definición de cuerpo, sino que requiere de la experiencia para comprobarse. Los juicios sintéticos amplían, por tanto, nuestro conocimiento, pero tradicionalmente se consideraba que solo podían obtenerse a partir de la experiencia, es decir, que eran siempre a posteriori y, por tanto, particulares y contingentes, no universales ni necesarios. La gran pregunta que Kant se formula es: ¿existen juicios que sean a la vez sintéticos, que amplíen realmente nuestro conocimiento y a priori, es decir, universales y necesarios, independientes de la experiencia particular?
Kant responde que sí existen y pone como ejemplos los juicios de la matemática. 7 más 5 es igual a 12, que para Kant no es un juicio meramente analítico, ya que la suma no está contenida conceptualmente en los sumandos, y los principios fundamentales de la física, como el principio de causalidad, todo efecto tiene una causa, y en este sentido, si estos juicios sintéticos a priori existen y son la base de la ciencia matemática y la física, la pregunta que articula toda la crítica de la razón pura es ¿cómo son posibles? ¿Qué condiciones deben darse en la mente humana para que podamos formular juicios universales y necesarios que además digan algo nuevo sobre el mundo? El giro copernicano supone, para Kant, poner al sujeto como condición del conocimiento. La respuesta de Kant constituye el núcleo de su revolución filosófica. Hasta entonces se suponía que el conocimiento debía ajustarse a los objetos, tal y como estos son en sí mismos, independientemente del sujeto que conoce. Kant propone invertir esta relación. Es el sujeto quien, mediante ciertas estructuras propias de su mente, impone determinadas condiciones a todo aquello que puede ser conocido. Esto no significa que el mundo sea una invención arbitraria de la mente, sino que la experiencia posible está necesariamente organizada según ciertas formas y estructuras que la mente humana aporta de manera universal. Todo ser humano, por el mero hecho de tener una mente estructurada de determinada manera, percibirá y pensará el mundo dentro de ciertos marcos ineludibles. Esos marcos precisamente son los que hacen posibles los juicios sintéticos a priori. No describen cómo son las cosas en sí mismas, sino cómo deben aparecer necesariamente ante cualquier sujeto que conozca del modo en que los seres humanos conocen. Para desarrollar esta idea, Kant divide su análisis en dos grandes facultades cognitivas, la sensibilidad y el entendimiento. La estética trascendental supone que hay un espacio y tiempo como formas puras de la intuición. La primera gran sección de la crítica de la razón pura se llama estética trascendental, y en ella Kant analiza la sensibilidad, es decir, la facultad por la cual recibimos las impresiones sensoriales del mundo exterior e interior. Kant sostiene que cuando percibimos algo no recibimos únicamente una materia sensible, desorganizada, sino que esa materia se nos presenta ya ordenada según dos formas puras, el espacio y el tiempo. Estas formas no son propiedades de las cosas en sí mismas, extraídas por abstracción de la experiencia, sino condiciones que la propia mente pone de manera previa a cualquier experiencia particular para que la experiencia sea posible. El espacio es la forma pura de la intuición externa. Todo lo que percibimos como exterior a nosotros, objetos físicos, distancias, formas, etc., lo percibimos necesariamente situado en un espacio tridimensional, y esa espacialidad no procede de la experiencia, sino que la hace posible desde el principio. Por eso, argumenta Kant, podemos tener conocimientos geométricos universales y necesarios como los de la geometría euclidiana, sin necesidad de comprobarlos empíricamente caso por caso. Describen la estructura misma del espacio tal y como lo intuye la mente humana. El tiempo, por su parte, es la forma pura de la intuición interna. Todo lo que percibimos, tanto externo como interno, nuestros propios pensamientos y también estados anímicos, lo percibimos necesariamente ordenado temporalmente en una sucesión de antes y después. El tiempo, igual que el espacio, no se extrae de la experiencia, sino que es la condición que hace posible cualquier experiencia, incluida la experiencia de la sucesión misma. En este aspecto, esta tesis tiene una consecuencia enorme. Si el espacio y el tiempo son formas que la mente impone a los fenómenos, entonces no podemos saber si las cosas consideradas en sí mismas, al margen de cómo las percibimos, son también espaciales y temporales. Esta distinción entre cómo aparecen las cosas ante nosotros y cómo son en sí mismas será central en el resto del sistema kantiano.
En cuanto a la lógica trascendental, el entendimiento y las categorías conforman la forma de conocer. Recibir impresiones sensibles ordenadas en el espacio y el tiempo no basta, según Kant, para tener conocimiento propiamente dicho. Es necesaria una segunda facultad, el entendimiento, cuya función es pensar esos datos sensibles, es decir, unificarlos y organizarlos bajo conceptos. Kant formula aquí una de sus frases más célebres: los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Esto significa que la sensibilidad por sí sola nos proporciona un material disperso y caótico de impresiones, pero sin el entendimiento, ese material jamás se convertiría en conocimiento articulado, y a la inversa, el entendimiento sin la materia que le proporciona la sensibilidad quedaría reducido a pensar formas vacías sin ninguna conexión con la realidad efectiva. El entendimiento, según Kant, organiza el material sensible mediante ciertos conceptos puros a los que llama categorías. Estas categorías no proceden de la experiencia, no las abstraemos observando el mundo, sino que son estructuras propias del entendimiento humano que aplicamos necesariamente a todo aquello que percibimos para poder pensarlo como un objeto unificado y coherente. Kant elabora una tabla de 12 categorías agrupadas en 4 grandes bloques: categorías de cantidad, unidad, pluralidad, totalidad; de cualidad, realidad, negación, limitación; de relación, sustancia y accidente, causa y efecto, comunidad o inserción recíproca; y de modalidad, posibilidad, existencia, necesidad. Entre todas estas, la categoría de causa y efecto merece una mención especial, precisamente porque es la que Hume había puesto en duda. Para Kant, la causalidad no es un simple hábito psicológico derivado de observar repeticiones, como sostenía Hume, sino una estructura necesaria del propio entendimiento humano, sin la cual sería imposible organizar la experiencia de manera coherente como sucesión ordenada de acontecimientos. En cuanto a la deducción trascendental, supone la unidad de la conciencia, uno de esos pasos que son más difíciles y a la vez más importantes del sistema kantiano es explicar por qué estas categorías se aplican necesariamente a toda experiencia posible. A esta justificación la llama Kant la deducción trascendental de las categorías. El argumento central se apoya en lo que Kant denomina la unidad sintética de la percepción, es decir, la unidad del yo pienso que debe poder acompañar a todas mis representaciones. Para que una serie de percepciones dispersas, esto, aquello, lo de más allá, puedan ser reconocidas como experiencia de un mismo mundo por un mismo sujeto, es necesario que exista una conciencia unificada que las relacione entre sí bajo reglas comunes. Esas reglas comunes son precisamente las categorías. Sin ellas tendríamos una sucesión caótica de impresiones sin ninguna conexión, incapaz de constituir experiencia propiamente dicha ni conocimiento de ningún tipo. En otras palabras, las categorías no son una especie de añadido opcional que aplicamos a veces a la experiencia, sino condiciones necesarias sin las cuales ni siquiera podría haber experiencia coherente ni un sujeto capaz de tenerla y de explicarla. En cuanto al fenómeno y la cosa en sí, pues esto supone entender cuáles son los límites del conocimiento. De todo este análisis se desprende una de las distinciones más importantes y también más discutidas de la filosofía kantiana: la diferencia entre el fenómeno y la cosa en sí. El fenómeno es el objeto tal y como se nos aparece, ya organizado según las formas puras de la sensibilidad, espacio y tiempo, y pensado según las categorías del entendimiento. Es por tanto el único tipo de objeto que podemos conocer verdaderamente, porque es el resultado de la colaboración entre la sensibilidad que aporta el material y el entendimiento que lo organiza conceptualmente. La cosa en sí, en cambio, es el objeto considerado independientemente de las condiciones bajo las cuales lo percibimos y pensamos, es decir, tal y como sería en realidad al margen de cómo se nos presenta a través de la percepción. Para Kant, la cosa en sí resulta radicalmente incognoscible. No podemos tener ningún conocimiento teórico de ella porque todo conocimiento humano está necesariamente mediado por el espacio, el tiempo y las categorías.
que son formas subjetivas que nosotros aportamos, no propiedades objetivas de las cosas, consideradas al margen de nuestra manera de conocerlas. Esta limitación no debe entenderse como un fracaso del proyecto kantiano, sino como su resultado más importante. Kant no niega que existe una realidad más allá de nuestras representaciones, pero sostiene que esa realidad, en tanto que en sí misma, queda fuera del alcance de nuestro conocimiento teórico. Como el propio Kant expresó, tuvo que limitar el saber para dejar espacio a la fe, es decir, negó la posibilidad de un conocimiento teórico riguroso de realidades como Dios, la libertad o la inmortalidad del alma, precisamente para abrir espacio a una fundamentación distinta, de tipo práctico y moral, de esas mismas cuestiones que desarrollaría después en su filosofía ética, en sus tratados éticos. En cuanto a la dialéctica trascendental, supone entender los límites de la razón pura. La tercera gran sección de la obra, la dialéctica trascendental, muestra qué sucede cuando la razón, no contenta con limitarse al ámbito de los fenómenos posibles, pretende extender su uso más allá de toda experiencia posible, aplicando las categorías a objetos que no pueden ser dados nunca en la experiencia sensible, por ejemplo el alma, el mundo como totalidad y Dios. Kant muestra que cuando la razón intenta demostrar teóricamente la existencia y naturaleza de estos objetos, cae inevitablemente en contradicciones. Analiza, por ejemplo, los llamados paralogismos de la razón pura, errores lógicos en los que se incurre al pretender demostrar racionalmente la simplicidad, sustancialidad e inmortalidad del alma. Por ejemplo, analiza también las antinomias de la razón pura, pares de argumentos igualmente convincentes que llegan a conclusiones opuestas. Por ejemplo, que el mundo tuvo un comienzo en el tiempo y que el mundo es eterno, sin comienzo, mostrando que la razón, cuando se aventura más allá de los límites de la experiencia posible, termina enredándose en contradicciones insolubles. Y examina finalmente los argumentos tradicionales a favor de la existencia de Dios, mostrando las limitaciones internas de cada uno de ellos. La conclusión de esta parte de la obra es coherente con todo el sistema. La razón humana, cuando pretende conocer teóricamente realidades que exceden los límites de la experiencia posible, se extravía necesariamente. El conocimiento riguroso solo es posible dentro del ámbito de los fenómenos, es decir, de aquello que puede ser dado a la sensibilidad y organizado por el entendimiento, lo propio de la experiencia empírica. En cuanto a la significación filosófica de la propuesta kantiana, en teoría del conocimiento, el sistema que hemos recorrido tiene consecuencias que trascienden ampliamente el ámbito estrictamente teórico, al sostener que el conocimiento humano está estructurado por condiciones universales aportadas por el propio sujeto. Kant ofrece una respuesta original al enfrentamiento entre racionalismo y empirismo, da la razón en parte a ambos bandos. Con el empirismo comparte la idea de que todo conocimiento comienza con la experiencia sensible, ya que sin ella la sensibilidad carecería de materia que organizar. Pero con el racionalismo comparte la idea de que existen elementos universales y necesarios en el conocimiento que no proceden de la experiencia, sino de estructuras propias de la mente humana. Este equilibrio recibe el nombre de idealismo trascendental, que Kant distingue cuidadosamente tanto del idealismo dogmático, que niega la existencia de un mundo exterior independiente de la mente, como del realismo ingenuo, que supone un acceso directo y sin mediaciones a las cosas tal y como son en sí mismas. Para Kant existe una realidad exterior que afecta a nuestra sensibilidad, pero el conocimiento de esa realidad está siempre mediado por las estructuras que la propia mente aporta. A modo de conclusión, se puede decir que la teoría kantiana del conocimiento representa todavía hoy uno de los intentos más ambiciosos y rigurosos de responder a una pregunta que sigue siendo central en filosofía: ¿qué podemos conocer y bajo qué condiciones? Su propuesta, que el sujeto no se limita a recibir pasivamente el mundo, sino que participa activamente en la construcción de la experiencia mediante formas y conceptos universales, transformó de manera irreversible
la manera de entender la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Toda la filosofía posterior, desde el idealismo alemán hasta la fenomenología del siglo XX, tuvo que situarse de un modo u otro en relación con esta revolución copernicana del pensamiento y del conocimiento. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube con más de 13.800 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.